Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Justo antes de Jesús ascender al cielo, los discípulos le hicieron esta importante pregunta. Ellos querían saber cuándo iba a ser restaurado Israel. Para poder entender esta pregunta es necesario conocer lo que dice la Escritura. Vayamos al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá o Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés por instrucción de Dios. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritos en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba de haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos. Y seréis arrancados de sobre toda la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. En Primera de Reyes, Dios le dice a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Es ahí donde nacen las 2 casas de Israel, los 2 callados. Jeroboam adora a los ídolos, porque las 10 tribus no fueran a Jerusalén, les estableció lugares en Samaria para adorar becerros de oro y otras divinidades. Hizo casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes que no eran de los hijos de Leví para los lugares altos que él había fabricado. Sustituyó las fiestas solemnes que Dios les había dado y sacrificó sobre un altar e hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que él había hecho. Construyó en Samaria un lugar para adoración versus el lugar que Dios había establecido en Jerusalén. Para el 721 antes de la era cristiana, la casa de Efraín o casa de Israel, las 10 tribus del norte fueron invadidas por el imperio asirio, llevándolos cautivo, cayendo Samaria o la casa de Efraín. Israel, el principal reino del norte, también llamado como la casa de Efraín, terminó como nación en el 721 antes de la era cristiana, al ser deportada para nunca más volver. Todas las 12 tribus fueron llevadas eventualmente en cautiverio. Jerusalén contenía miembros de todos, pero principalmente de Judá y de Benjamín, y fue librada del cautiverio asirio, y aunque más tarde fue tomada por Babilonia, Nabucodonosor solo pudo llevarse la casa de Judá, por cuanto el imperio asirio se había llevado la casa de Efraín. 70 años luego, en el exilio babilónico, las tribus de Judá comienzan su regreso a Israel y comienza la reconstrucción del templo, las murallas, las puertas y la ciudad. El reino del norte nunca regresó de Asiria, sino que fueron dispersos por todas las naciones. En Mateo capítulo 15 Jesús dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles, nos dice la palabra en Jeremías. Vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el mundo, por todo collado, por todo monte, por las cavernas, los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me son ocultos, y su maldad se esconde en la presencia de mis ojos.
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora estas palabras pueden ser entendidas por nosotros sabiendo que por causa del pecado de Israel, Dios los esparció por todos los montes, por todas las ciudades y por todas las naciones. Entonces Jesús viene a la tierra para llamar pescadores para que pesquen las tribus de Israel. En Hechos 1:7 Jesús contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es entonces que Jesús está haciendo la invitación para que vayan a pescar a todas las naciones. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjate que en esta fiesta de Pentecostés era ordenado por mandamiento que fueran a Jerusalén. Todas las naciones donde habían judíos, ellos subieron hasta Jerusalén y llegaron. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en la lengua de su nación. Si estaban en Italia, en el latín; estaban en Alemania, en alemán; si estaban en Arabia, en árabe; si estaban en África, en africano. Donde quiera que estuvieran ellos, el Espíritu le dio a aquellos discípulos que estaban esperando y recibieron la promesa del Espíritu lenguas como de fuego, que les hizo confesar y pregonar las maravillas de Jesús en la lengua de cada uno de estos oyentes. Zacarías nos dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, uno solo en mi mano. Ese es el llamado a las ovejas perdidas de Israel, que ni saben que lo son. La iglesia no fue un grupo que nació para el tiempo de los apóstoles, no fue una nueva organización. En Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia, o la eclesia, los que habían de ser salvos. Pero en Hechos capítulo 7:38 vemos algo interesante en la defensa de Esteban ante el pueblo de Israel. Este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Jesús no vino a establecer una nueva iglesia o congregación, sino a levantar nuevamente lo que Dios había sacado de Egipto, a Israel. Somos injertados en el olivo Israel por medio de Jesucristo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, nos dice Pablo en Romanos, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, que es el Mesías Jesucristo, y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Fueron desgajadas para que tú fueras injertado. Porque no quiero, hermano, que ignores este misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que ha estado oculto. Pues aquí Pablo nos devela un misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Qué maravilloso misterio. Vamos a ver y a descifrar qué significa la plenitud de los gentiles, y esto de que todo Israel será salvo. Para eso tenemos que ir a Génesis y ver la historia de José, que es un paralelismo de la salvación por medio del Mesías. Génesis 48, cuando José le lleva a su padre sus dos hijos, este abuelo está pronto a bendecir a sus nietos y le dice a José: lo sé, hijo mío. También él, refiriéndose a Manasés, vendrá a ser un pueblo y será grande, engrandecido.
pero su hermano menor, refiriéndose a Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Esta expresión Melos Hagoyim, multitud de naciones, es lo mismo que plenitud de los gentiles. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto que sería enviado por medio de Jesucristo. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Me alegro de cumplir tus prescripciones más que de todas las riquezas. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. No existe la iglesia e Israel como dos grupos diferentes. No es cierto. No es cierto que estamos en el tiempo de la iglesia y que Dios trabajará de manera especial con su pueblo Israel. Es un mismo grupo, es un mismo pueblo. El pueblo de Dios es Israel en todas las naciones debajo del sol, en todas las naciones de la tierra, bajo unas mismas reglas, unas mismas leyes, las leyes del reino de los cielos. Jesús guardó la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a abolir la ley. A través de sus enseñanzas y de su ejemplo, vino a darle un significado más profundo a la ley. Su misión era magnificar la ley y engrandecerla. Debía enseñar la espiritualidad de la ley, presentar sus principios de vasto alcance y explicar claramente su vigencia perpetua. Jesús era una representación viva del carácter de la ley de Dios. En Oseas 6 es un libro maravilloso que habla sobre la fornicación y el adulterio de Efraín y cómo Dios quiere trabajar con él. Dice, mas ellos, Efraín, como Adán, han transgredido mi pacto. Allí me traicionaron. La falta de Adán se repite en nuestra desobediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice Jesús, nuestro Señor. Pablo de Tarso, un perseguidor de la nueva secta de los nazarenos. En el capítulo 9 vemos a el Señor que le habla a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones y los reyes de la tierra a los hijos de Israel. Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, llevando todas las buenas del reino, estableciendo una asamblea. Unos fariseos creyentes en el Mesías estaban judaizando a los gentiles, haciendo como condición para la salvación que se circuncidaran. Hubo una fuerte discusión y descendió a Jerusalén para atender esto con los ancianos y los apóstoles. En el concilio de Jerusalén, Pedro les habla de cómo las naciones están recibiendo el mensaje y el anciano Jacobo, hermano del Mesías, los amonesta a no incomodar a quienes no conocen la palabra y están arrepintiéndose de entre otras naciones paganas. Les ordena que se abstengan primordialmente de 4 conductas indebidas para poder ingresar a la comunidad de fe. En Hechos capítulo 15, verso 20, dice que luego de reconocer al Mesías como Salvador, se apartaran de la contaminación de los ídolos. Esto también fue mencionado en Oseas. Efraín es dado a los ídolos. Que se apartaran de la fornicación. También en Oseas, las hijas y sus mujeres fornicaron. De lo estrangulado, en Oseas también habla que comían sangre y cosas inmundas. Que se abstuvieran de sangre o violencia, en Oseas capítulo 4. Y homicidio tras homicidio se suceden. Volvamos a Hechos capítulo 15. Luego de estas 4 observaciones que le hace por medio del Espíritu Jacobo y todos los apóstoles, mira las palabras que le dice a la comunidad gentil o a las naciones. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu, ordenan a los nuevos conversos de entre las naciones que se limpien de su conducta pagana, que se congreguen para conocer la palabra de Dios, la instrucción dada a través de Moisés y enseñada por Jesús, el Hijo de Dios. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubieras
arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Volverá a recogerte y entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Jesús vino para morir por nuestras faltas y que seamos nuevamente injertados en el olivo de Dios, Israel. Reconócelo como tu Salvador y arrepiéntete de todos tus pecados. Guarda los mandamientos y ordenanzas del Todopoderoso y alcanzarás la vida. Pasa la luz a otros. Bendice a los que están cerca de ti y diles que en Jesucristo tenemos salvación, pero en la obediencia hay bendición. Shalom.